fuerzas. Y quiero que veamos un poquito el resultado que da esta acción que hace Ezequías, podríamos decir, él actuando en alguna manera, buscando una solución en medio de tiempos de guerra, ¿verdad? No podemos nosotros ser críticos con la decisión que tomó, porque muy probablemente cualquiera que esté en dificultad va a buscar una solución. Ahora, el tema no es buscar la solución, sino el tema es que nosotros no incluyamos a Dios dentro de la solución. Miremos ahí Segunda de Reyes, capítulo 18 nuevamente, ahí donde estamos, versículo 14, dice: Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: Yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y le dio al rey de Asiria. Aquí vemos ahora que a este hombre que le sobreviene tiempos de guerra dentro de su liderazgo, él busca una forma de que haya paz, ¿verdad? Y él considera la realidad de que poder dar, en este caso, lo que podríamos traducir para nosotros, bienes o dinero, oro, ¿verdad? Podría ser la solución. Si nosotros seguimos viendo allí, vamos a darnos cuenta que eso no fue la solución, sino que al contrario, su enemigo cimentó mucho más todavía su poder en alguna manera con todo ese oro que recibe por parte de Ezequías, y además cuestiona la confianza que Ezequías tiene en Dios. Entonces, hasta ahí vemos que este hombre vive tiempo literalmente de guerra, tiempo de pérdida económica, y como hemos leído al principio, también le sobreviene tiempo de enfermedad. Entonces realmente él estaba viviendo muchas dificultades, y además, como ya hemos mencionado, esto no es que se desarrolla en un lapso de tiempo muy grande, sino que se cree, por lo que vimos recién justamente, que se da en un lapso de tiempo muy cercano, ¿no? Lo que sería la guerra, la enfermedad, y lo que vamos a mirar a continuación, que justamente podríamos decir que fue un mensaje fulminante de parte de Dios para este hombre que ya estaba viviendo tiempos muy difíciles. Dice Segunda de Reyes capítulo 20: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Teniendo en cuenta el conjunto de información, lo pequeño que hemos visto acerca de su vida, poder pensar en recibir semejante mensaje, ¿verdad? Verdaderamente es algo para lo cual ninguna persona está preparada. Si bien todos sabemos que en algún momento hemos de morir, para aquellos que hemos creído en Cristo, nos vamos a su presencia; para los que no, serán condenados, ¿verdad? Pero aún así, recibir semejante noticia es muy difícil, y mucho más todavía recibir una noticia tan certera, porque era de parte de Dios. Y sabemos que en ese tiempo Dios se revelaba a través de sus profetas, ¿verdad? Ezequías no tenía la posibilidad de ver el conjunto de la palabra de Dios de manera completa como tenemos nosotros hoy en nuestras manos, pero Dios utiliza a Isaías para transmitir su mensaje. Y lejos de lo que humanamente nosotros podríamos decir,
pudo haberse desarrollado una visita por parte de este profeta para animar a Ezequías en medio de esta dificultad que le estaba sobreviniendo. Él recibe un mensaje contundente, ¿verdad? Él no recibe un aliento, no le dice que su situación, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que la situación escala a un nivel más alto aún, ¿verdad? Situación de guerra, pérdida económica, situación de enfermedad y ahora la muerte, ¿verdad? Que es cual el ser humano se enfrenta. Y principalmente, nuevamente, aquellos que no están en Cristo. Evidentemente, como dijimos al principio, este hombre tenía comunión con Dios y tenía esa claridad de quién era Él. Y aunque en ese lapso de tiempo podemos ver que en alguna manera Él busca soluciones que quizás no fueron conforme a la voluntad de Dios, en este tiempo crucial, ¿verdad? En este último tiempo, Él no es que decide apartarse ni enojarse con Dios, sino que Él pone en práctica su comunión con Él y ora a Dios. Dice el versículo 2, entonces Él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Vemos que Él se presenta delante de Dios y aunque podríamos nosotros pensar en este texto simplemente y decir, quizás esta sea la reacción que cualquier persona tendría para poder justificarse delante de Dios, pero considerando la realidad de este hombre y la cercanía que él tenía con Dios, evidentemente lo que él hace es pedir a Dios que evalúe su vida, ¿verdad? Y dentro de eso, él se presenta delante de él hablando de su actuar, que es lo que vimos en el capítulo 18. Hablando de los tiempos antiguos, Dios trataba de una forma distinta con su pueblo y las acciones, principalmente la de sus líderes, sus reyes, tenían un peso, ¿verdad? Dios pedía cuenta de lo que ellos hacían. Entonces, Ezequías, conociendo esa realidad y de una forma válida, se presenta delante del Señor y le dice, yo así estoy actuando, ¿verdad? Y era Dios el que tenía que confirmar si esto era conforme realmente a lo que era agradable a Él, ¿verdad? No era una cuestión simplemente de autojustificación, como muchas veces nosotros en nuestros tiempos queremos hacer, ¿verdad? Cuando somos acusados de alguna falencia, de algún error, ¿verdad? Yo hice o actué o tomé esta decisión determinada porque, ¿verdad? Y ahí yo expongo lo que creo que es mi justificación. Dentro de lo que veremos a continuación, vemos que él verdaderamente reconoce a Dios que necesitaba salvación. No solamente de todos estos hechos que estamos hablando, sino que verdaderamente él confió en Dios. Entonces, él vive un tiempo de gran dificultad y esa dificultad produce que él pueda acercarse más a Dios. Y yo creo que eso es uno de los propósitos dentro de nuestra vida cuando hablamos de las dificultades. Muchas veces pasamos dificultades que en el momento lo primero que hacemos es preguntarnos o cuestionar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué será, Señor, que estoy atravesando esta situación? Pero este hombre se presenta delante de Dios y se acerca a Él. Y a veces nosotros como seres humanos, dentro de esa dificultad, tomamos la decisión de alejarnos del Señor. Y eso es una de las claves que no debemos hacer, ¿verdad? Siempre debemos dejar que el Señor pueda obrar en nuestra vida en medio de la dificultad. Y
Si pensamos nuevamente en la realidad de este hombre, vemos a un hombre que en la práctica fue muy trascendente en la historia, un líder que tenía poder, tenía bienes materiales y que hizo muchas cosas importantes, ¿verdad? Si nosotros hablamos de nuestra realidad, quizás no vamos a poder vivir esa misma realidad, pero todos en alguna manera vivimos dificultades, todos en alguna manera también vivimos tiempos de enfermedad, tiempos de guerra. Quizás no va a ser una guerra de la misma manera que vivió Ezequías, pero hay dificultades dentro de los matrimonios, hay dificultades dentro de las familias, ¿verdad? Hay dificultades con el trabajo, con la salud, diferentes cosas que nos toca atravesar. Y en cada una de ellas estamos llamados a acercarnos al Señor y poder confiar plenamente en Él. Y es lo que hace este hombre. Dice que él se acerca a Dios en oración y vemos que Dios responde. En este caso, la respuesta es prácticamente inmediata, dice el versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Qué hermosa respuesta recibe Ezequías, ¿verdad?, de parte de Dios. Y si nosotros pensamos en nuestra realidad, ¿cuántas veces nosotros también podríamos dirigir a Dios nuestras oraciones y pedir soluciones? Pero quizás en medio de esas dificultades, las soluciones que Dios tiene no van a ser de la misma manera o no se han de desarrollar de la misma manera. Y poniendo el ejemplo mayor al cual podríamos recurrir, es nuestro Señor, ¿verdad?, que también en tiempos de dificultad clamó al Padre, y Él, dice la palabra del Señor, que estaba tan afligido que su sudor era con grandes gotas de sangre. Hasta ese punto se afligió el Señor, y Él le dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, ¿verdad?, hablando de lo que le sobrevendría. Evidentemente, la voluntad del Señor en torno a esa petición no fue de esa manera, porque Dios había establecido dentro del plan de redención que Jesucristo iría a la cruz. Entonces, podemos preguntarnos por qué, si el Señor tenía el conocimiento, ¿por qué pide eso?, ¿verdad? Porque Él en el plano humano vive esa aflicción y vive esa dificultad y recurre con confianza al Padre, sabiendo que Él podría cambiar las cosas si así lo estableciese, porque Él es el dueño de todo y Él es el que toma la dirección y toma el accionar como a Él le parece, no como muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, el Señor va a la cruz, se cumple el propósito y se lleva a cabo la mayor victoria. Podríamos decir que Ezequías recibe una respuesta favorable por parte de Dios, y por otro lado, el Señor le toca atravesar los sufrimientos, los dolores y las grandes dificultades, pero eso no significa que fue una pérdida, sino que al contrario fue la mayor victoria, como estamos diciendo. Y de esa misma manera también ocurre en nuestra realidad. A veces nosotros oramos a Dios y le pedimos que podamos salir de esta situación, ¿verdad?, que sea más fácil para nosotros, pero Él tiene otra dirección para nuestra vida y a veces utiliza las dificultades para que nosotros podamos desarrollar nuestra comunión y nuestra confianza en Él. Entonces, puede que cuando nosotros oramos al Señor, no siempre recibamos una respuesta inmediata y no siempre sea una respuesta favorable acorde a nuestra voluntad. Por eso es importante siempre descansar en la voluntad del Señor para que Él pueda guiar nuestras vidas y estemos capacitados para sobrellevar las dificultades.
El Señor nos dice en su palabra que en este mundo hemos de vivir aflicciones. Esa teoría la tenemos, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero no siempre en medio de la dificultad estamos tan firmes con esa teoría, pero debemos estarlo, ¿verdad? Somos llamados a confiar en el Señor y es Él el que nos fortalece en medio de las dificultades. Vemos nuevamente, volviendo a la historia, encontramos que este hombre recibe la respuesta, él se presenta delante de Dios y, como decía un hermano que ha servido de instrucción para nosotros, plantearse la idea de qué hubiese sido si es irse a lo absurdo, ¿verdad? Porque eso no pasó, pero podríamos pensar qué hubiese pasado si Ezequías hubiese muerto, ¿verdad? Hablamos de un hombre que fue trascendente, fue un rey importante en medio de la historia del pueblo de Dios, pero no solamente fue eso, sino que él fue parte de la genealogía de el que sería más adelante el Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué se pone en riesgo con su muerte? Se pone en riesgo la promesa de que Jesucristo vendría al mundo más adelante. Entonces, él tiene esa preocupación, no solamente por sí mismo, sino la promesa que Dios había establecido tiempo antes, ya con David, hablando de que su trono iba a permanecer en el transcurso del tiempo y que eso iba a continuar eternamente con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo eso estaba en riesgo en medio de esta dificultad. Pero este hombre se dirige a Dios en confianza, a Él en medio de la aflicción y recibe respuesta. Dice, volviendo al texto, versículo 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Podríamos pensar y decir, Dios obra en misericordia para Ezequías, pero el centro no es Ezequías, no es solamente que Dios es misericordioso con él, sino que Dios, como lo revela en su palabra, Él dice, por amor a mí mismo, Él es el centro y sus planes son los que se han de concretar. Y Él dice, mi promesa va a permanecer. Esa es la realidad, que este hombre pudo haber cuestionado en medio de semejante noticia, ¿verdad? Porque evidentemente él conocía el pacto de Dios con David y podría acercarse al Señor, pero Señor, vos dijiste que el reino iba a permanecer y ahora me sobreviene a mí la muerte, ¿verdad? Y quiero que veamos algo de lo que se encuentra en Isaías, capítulo 38, donde encontramos un poco más de detalle de lo que fue esa oración que tiene Ezequías para con Dios. Dice Isaías capítulo 38, vamos a leer desde el versículo 14. Dice Isaías 38, 14, como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción,
porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Vemos que este hombre ora a Dios, y aunque en Segunda de Reyes capítulo 20 no tenemos mucho detalle del contenido de la oración, vemos evidentemente que este hombre reconoce la necesidad de salvación. Y esa última frase que hemos visto dice en el versículo 17, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, nos hace eco a lo que más adelante, para nosotros algo ya cumplido, pero para él algo futuro, sería la obra que lleva a cabo el Señor Jesucristo en la cruz, quien verdaderamente paga el precio, ¿verdad? Y en otras versiones podemos encontrar el término que él en alguna manera reconoce que necesita un fiador, ¿verdad? Y ese fiador es Jesucristo, el Mesías prometido, del cual Ezequías era parte del plan de Dios y de la genealogía del Señor. Entonces vemos que a este hombre le sobreviene gran dificultad, podríamos decir, desde todos los aspectos de su vida, ¿verdad? La salud, bienes materiales porque tuvo pérdida, tiempo de guerra y finalmente una muerte anunciada por parte de Dios mismo. Entonces, este hombre, en medio de esa dificultad, cumple lo que claramente es uno de los objetivos de Dios, que haya una cercanía con Él y que estemos capacitados para poder confiar en sus promesas. Dios, teniendo el control de todas las cosas, obra de manera soberana y da esta respuesta favorable a este hombre. Y como dijimos al principio, no podemos ver todo el contenido de la vida de este hombre, pero sí vemos que en sus primeros años él fue prosperado por Dios, hizo lo recto delante de Jehová, recibió respuesta, sus años fueron extendidos. Verdaderamente Dios obra a favor de este hombre. Dice nuevamente, volviendo a Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 7, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. No tenemos el detalle específicamente de qué pudo haber sido, cuál habrá sido el nombre de la enfermedad que padeció este hombre. Sí sabemos que era una enfermedad de muerte y se menciona que era una llaga, ¿verdad? Una afección posiblemente de la piel. Dios había dado respuesta de que él iba a ser sanado. Y se da el detalle, dice que Isaías dice, tomad masa de higos, ¿verdad? Y ahí vemos un medio por el cual utiliza Dios para ejercer la sanidad física en este hombre. Y es ahí en donde nos damos cuenta que a veces cuando atravesamos situaciones de enfermedad, necesitamos recurrir al Señor, a Dios en confianza, y que Él nos dé la dirección de que podamos recibir la atención adecuada, la medicina adecuada que Él utilice, ¿verdad? Porque hay personas que por ahí se ofenden en el sentido de decir, si hubo una operación de alta complejidad y fue ejecutada por un doctor, ¿verdad?, capacitado, Él salvó a esa persona. Y en alguna medida es así, ¿verdad? Pero el que tiene el control sobre todo es Dios, ¿verdad? Y aquí vemos un medio, ¿verdad? Dios utiliza como medios en nuestro tiempo la medicina, los doctores, ¿verdad? Para poder favorecer la salud en algunos casos y en algunos casos no. Pero el centro es Él. Dios pudo haberle sanado a Ezequías con la masa de higos o sin la masa de higos, con el simple poder de su palabra, con su simple respuesta. Pero Dios utiliza un medio en este caso, ¿verdad? Vemos que él confía en Dios y Dios da esta respuesta y produce esa sanidad. Y esa promesa que estaba en peligro, podríamos decir al principio, es rescatada por Dios mismo. Y Dios sigue dando continuidad y permanencia a esa promesa
que está relacionado con lo eterno, ¿verdad? Que como mencionamos, tiene que ver con el Mesías, con el Señor y con su reinado eterno. Dice versículo 8, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Vemos que hay una petición de una señal y esto está relacionado, no vamos a entrar en mucho detalle, pero está relacionado con Acaz, ¿verdad? Que él recibe el mensaje por parte de Dios y Dios le dice, pide una señal para que yo confirme mi obrar. Y Acaz le dice, yo no quiero señal. Él rechaza la señal por parte de Dios. Y por otro lado, Ezequías, confiando en Dios, pide esa señal, ¿verdad? Esa es la diferencia que encontramos. Y es muy interesante, ¿verdad? Si bien nosotros desconocemos lo que sería el funcionamiento práctico, pero tenemos una idea, ¿verdad? De el reloj que ellos utilizaban, porque se menciona aquí que era un reloj que funcionaba con la luz del sol y la sombra que producía. El punto es que la señal que él pide era algo que solamente el soberano Dios podía hacer y está relacionado con hacer retroceder el tiempo. Y Ezequías dice, es normal que el tiempo avance, ¿verdad? Que el horario continúe, pero que retroceda es algo que solamente Dios puede hacerlo. Y él pide esa señal y confía plenamente en Dios y Dios lleva a cabo. Dice al final en versículo 11, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Entonces vemos dificultad, vemos que este hombre aumenta mucho más su confianza en Dios, su cercanía con Él, recibe respuesta y también recibe una confirmación que solamente Dios podía darle, ¿verdad? Una confirmación que confirma esa soberanía, ese poderío de Dios. Hasta aquí, queridos hermanos, vemos esta interesante parte histórica que tenemos a nuestra disposición. Es un hombre que verdaderamente es digno de ser estudiado con más tiempo y el propósito de la enseñanza es que nosotros en medio de dificultad podamos acercarnos también al Señor, confiando que Él puede darnos dirección y puede obrar a favor de nuestra vida en cualquier dificultad. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos porque hoy podemos tener en nuestras manos su contenido y tenemos la posibilidad de poder mirar atrás y ver cómo tú has obrado en el transcurso de la historia de manera asombrosa, confirmando tu poder, confirmando quién eres tú, dando respuesta en medio de situaciones de gran dificultad. Ayúdanos, Señor, a que lo que hemos hablado pueda servir de guía para nuestra vida, pueda servir de aliento para nosotros, para que nosotros podamos confiar cada vez más en ti, que podamos cultivar una mayor comunión. Despierta en nuestros corazones el deseo de conocerte. Ayúdanos, Señor, a que podamos cada vez más recurrir a ti, a tu palabra, que es lo que tú quieres que nosotros sepamos. Ayúdanos a poder sacar provecho constante de tu palabra, de la comunión. Te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos hoy aquí. Te pido por las dificultades que pudiéramos estar pasando. Tú tienes el conocimiento de todas las cosas. Confiamos en tu voluntad y pedimos siempre tu dirección. Te ruego, Señor, también por nuestros hermanos que no han podido estar presentes hoy. Y te rogamos por esta semana que inicia, que tú nos estés
guardando y guiando en todos los aspectos de nuestra vida. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.